Capítulo 3. Despertar ineludible. El día que nadie pidió perdón. O de cómo la desaparición de ciertas palabras revela la amputación de lo humano. Introducción. El crimen invisible. Hay formas de violencia que no hacen ruido. Nadie las denuncia, nadie las grita, ni siquiera las reconoce. Viven en el lenguaje. O más bien, en su ausencia. ¿Te has dado cuenta de que cada vez cuesta más pedir perdón? No solo a los demás. También a uno mismo, y no porque no lo necesitemos, sino porque hemos dejado de practicarlo. Vivimos en una cultura que confunde perdón con debilidad, que teme la ternura, que sospecha del alma. Una cultura donde, lo siento, suena a claudicación, donde, te entiendo, se considera rendición, y donde, gracias, es tan automático que ha perdido sentido. Hoy nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando desaparecen las palabras que construyen el vínculo humano? Autoconciencia. El analfabetismo espiritual. El lenguaje no solo comunica, crea realidad, y cuando el lenguaje del alma se pierde, el mundo se vuelve inhabitable. Muchas veces, cuando evitamos pedir perdón, no es por maldad. Es por miedo, miedo a exponernos, a renunciar al control, a admitir que el otro también existe. Pero al negarnos a pronunciar esas palabras, nos desconectamos de nuestra propia humanidad. Nos quedamos atrapados en el personaje del que nunca falla, del que siempre tiene razón, del que no retrocede. En el cuento que acompaña este episodio, El alfabeto del silencio, imaginamos una sociedad que ha borrado palabras como gracias, perdón, lo siento, te entiendo. No es ciencia ficción. Es una metáfora de lo que ya ocurre. Una niña descubre ese abecedario olvidado y, al usarlo, el mundo cambia. Porque cuando el lenguaje interior se activa, el orden externo comienza a tambalearse. Relato inédito. El alfabeto del silencio. Había una vez una niña que nació en un mundo sin ciertas palabras. En su idioma, no existían expresiones como, lo siento, te entiendo, gracias, o, perdón. Nadie las usaba, nadie las enseñaba, nadie las necesitaba, al menos eso creían. Allí, la gente hablaba con frases funcionales. Dame eso, no quiero, mueve tu cuerpo, aprende rápido. El afecto se daba por supuesto o se disfrazaba de eficiencia. Un día, la niña encontró un libro enterrado en el jardín de su abuela. Las hojas eran suaves, amarillas, y estaban llenas de palabras que jamás había oído. Palabras que sonaban como caricias. Gracias, lamento, te creo, perdóname. Comenzó a decirlas en voz baja. Al principio, los adultos no entendían. Reían, se burlaban o la mandaban callar. Pero algo en esas palabras las hacía persistir. Una tarde, después de que un niño la empujara en el patio, en lugar de gritar, ella dijo, eso me dolió. Me gustaría que no volviera a pasar. El niño, desconcertado, no respondió. Pero al día siguiente, le dejó una flor en su mochila. Con el tiempo, las palabras nuevas comenzaron a brotar en otras bocas. Alguien dijo, gracias, antes de cruzar la calle. Otro susurró, perdón, tras una discusión. El viento parecía llevar esos sonidos a cada rincón. Un año después, la niña descubrió que el mundo no había cambiado por completo. Seguía habiendo gritos, injusticias y silencios hostiles. Pero ahora, también había palabras que podían nombrar el alma. Y con ellas, empezaba a escribirse otro tipo de historia. Bondad consciente. El perdón no es sumisión, es revolución. Perdonar no es justificar, no es tragar, ni negar, ni hacer como si no doliera. Perdonar, cuando es genuino, es un acto de conciencia superior. Es decir, el daño ocurrió, pero no me voy a anclar ahí. Voy a usar lo que pasó como energía para construir una ética más viva. En este sentido, pedir perdón no es un gesto menor. Es una ruptura en la lógica de la cadena reactiva. Es interrumpir el automatismo de la ofensa, flecha apuntando hacia la derecha el orgullo, flecha apuntando hacia la derecha la distancia, flecha apuntando hacia la derecha la repetición. Pedimos perdón no solo para que el otro sane, sino porque nos rehumaniza. Y si el otro no está preparado para aceptarlo, el gesto sigue teniendo valor. Porque perdonar y pedir perdón no depende del resultado, sino del principio que activa. Coherencia. Reparar como modo de habitar el mundo. Lo que no se repara, se repite, y lo que no se reconoce, se convierte en herida crónica. Propuesta de ejercicios. El perdón pendiente. Haz una lista de 3 personas a quienes nunca pediste perdón, aunque fuera compartida la responsabilidad. Elige una. Escríbele un mensaje real o simbólico. No importa si lo envías, importa que lo pronuncies.
Cierra con verdad. Después de una conversación difícil, termina con una frase que reconozca el vínculo más allá del conflicto. Gracias por hablarlo, lo valoro aunque no estemos de acuerdo, o estoy aprendiendo a entenderte. Recupera el abecedario del alma. Recuerda y enseña palabras que no usamos desde hace años. Te escucho, estoy contigo, no supe hacerlo mejor. Son llaves, no adornos, obras literarias recomendadas, y su conexión directa con el tema del perdón silenciado, la condición humana. Hannah Arendt. Explora las capacidades fundamentales del ser humano: labor, trabajo y acción. Para Arendt, el perdón es una de las pocas herramientas que interrumpe el ciclo de la violencia y permite la libertad futura. La memoria, la historia, el olvido. Paul Ricoeur. Sin reconocimiento del daño, no hay verdadera historia ni posibilidad de perdón. Olvidar sin perdón es traicionar la verdad. Perdonar sin memoria es anestesiar el alma. Paz y desarme cultural. Raymond Panicard. El perdón es un gesto que desarma el alma y abre espacio para lo sagrado. Donde desaparece el perdón, se militariza el lenguaje. El libro del perdón. Desmond y Mph Otutu. El perdón no es olvido ni indulgencia, sino justicia profunda que libera a ambos lados del daño. Silencio sobre lo esencial. Jim Gitton. El perdón, en este contexto, es uno de esos actos esenciales que han sido relegados. Películas recomendadas. Incendies, Denis Villeneuve. El silencio sobre el daño genera generaciones enteras de sufrimiento. El perdón aquí es imposible, pero su ausencia explica el horror. The Straight Story, David Lynch. La belleza de un perdón sin palabras, hecho solo con actos. 3 anuncios en las afueras. Martin McDonagh. La rabia como resultado de la falta de reconocimiento. El perdón como posibilidad apenas esbozada. Filomena. Stephen Frears. El perdón como elección libre, no impuesta, una manera de conservar la dignidad en medio del abuso institucional. The Reader. Stephen Daldry. ¿Se puede pedir perdón sin comprender el daño? ¿Se puede recibir sin haber sido capaz de nombrarlo? Gran Torino. Clint Eastwood. El perdón como acto silencioso, heroico y final. Una despedida con coherencia ética. Conclusión meditativa. Pedir perdón no es borrar el pasado. Es negarse a vivir prisionero de él. En tiempos de polarización, de arrogancia y de violencia maquillada de lógica, el perdón es un acto revolucionario. No porque absuelva, sino porque devuelve al alma su dignidad. Quizá no podamos cambiar el mundo, pero podemos empezar por decir una palabra que nadie ha dicho hace mucho tiempo. Y esa palabra, si es verdadera, puede empezar a sanar lo que parecía perdido. Frases sobre el crimen invisible. Hay formas de violencia que no hacen ruido. Nadie las denuncia, nadie las reconoce. Viven en el lenguaje. O más bien, en su ausencia. Vivimos en una cultura que confunde perdón con debilidad, que teme la ternura, que sospecha del alma. ¿Qué ocurre cuando desaparecen las palabras que construyen el vínculo humano? Sobre el lenguaje y la autoconciencia. El lenguaje no solo comunica, crea realidad. Cuando evitamos pedir perdón, no es por maldad, sino por miedo. Miedo a exponernos, a renunciar al control, a admitir que el otro también existe. Al negarnos a pronunciar esas palabras, nos desconectamos de nuestra propia humanidad. Relato. El alfabeto del silencio. Palabras que sonaban como caricias. Gracias, lamento, te creo, perdónam. El viento parecía llevar esos sonidos a cada rincón. Con ellas, empezaba a escribirse otro tipo de historia. Sobre el perdón. Perdonar no es justificar, no es tragar, ni negar, ni hacer como si no doliera. Pedir perdón no es un gesto menor. Es una ruptura en la lógica de la cadena reactiva. Pedimos perdón no solo para que el otro sane, sino porque nos rehumaniza. Ejercicios de coherencia. Lo que no se repara, se repite. Y lo que no se reconoce, se convierte en herida crónica. Recupera el abecedario del alma. Te escucho, estoy contigo, ando supe hacerlo mejor. Conclusión meditativa. Pedir perdón no es borrar el pasado. Es negarse a vivir prisionero de él. El perdón no absuelve, sino que devuelve al alma su dignidad. Quizá no podamos cambiar el mundo, pero podemos empezar por decir una palabra que nadie ha dicho hace mucho tiempo. Despedida del episodio. Y así llegamos al final de este tercer capítulo de Despertar Ineludible. Hoy no hablamos de muerte. Hablamos de lo que queda en pie cuando todo parece haber terminado. De la vida que aún pulsa en los rincones olvidados del cuerpo. De la memoria que no está en el pasado, sino en el aliento. Hoy dijimos que es posible seguir, pero no a cualquier precio. No como imitación,
No como resistencia vacía, sino como decisión consciente de continuar en otra forma, más fiel, más liviana, más despierta. Gracias por acompañarnos. Puedes seguir este viaje en Spotify, iBooks, YouTube Podcasters, y encontrar todo el contenido escrito ampliado en nuestro blog. https://despertarineludible.blogspot.com